Tengan todos muy buenos días. Es un placer para mí saludarlos en esta mañana de 29 de septiembre. Mi nombre es Enrique Ormazábal, periodista de la Dirección de Comunicaciones. Damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan en esta mañana. En la charla de hoy, preparada desde ya, los invitamos a participar también enviándonos sus consultas e inquietudes en la caja de chat que nos acompaña en el evento. La charla se titula Una mirada de la comunicación en la UCM y es una actividad conjunta entre el proyecto de formación inicial docente de la UCM y la Dirección de Comunicaciones. A continuación, la directora del proyecto de formación inicial docente de la UCM, Nancy Lepe, nos compartirá unas palabras de bienvenida. Bien, muy buenos días a todos, estudiantes, profesores, equipo de comunicaciones, a quienes agradecemos esta instancia formativa de esta gran necesidad que tenemos en estos tiempos de trabajar herramientas de comunicación que sean mucho más eficientes que lo que teníamos en otros momentos. Agradezco y felicito la iniciativa del profesor Monet en el sentido de la preocupación por entregar a sus estudiantes herramientas de comunicación que sean efectivas para realizar procesos de enseñanza de calidad a nuestros estudiantes. También felicito la iniciativa del trabajo colaborativo de dos carreras, algo que no se realiza tanto en la UCM, en las pedagogías a lo menos, pero que debemos brindar oportunidades para que ello ocurra, para el proceso de formación de nuestros estudiantes de pedagogía sea de mayor calidad. Así que esta es una actividad pionera, tanto este taller para los estudiantes de pedagogía como el trabajo colaborativo que se está implementando. Así que yo les agradezco a todos la participación, a los estudiantes los invito a preguntar, a hacer consultas. Estamos con las personas que son expertos en cómo comunicar de manera eficiente, así que yo les pido hagan todas las consultas que tengan nuestros estudiantes a través del chat, como indicaba Enrique. Este desafío no hubiese surgido si no estuviésemos en la situación de no presencialidad. Así que es una oportunidad de aprendizaje que deben aprovechar eficientemente y que deben seguir trabajando. Necesitamos que los materiales que se generen en educación sean de calidad porque el profesor ya no está para explicarlo, están los papás para leerlo. Entonces, en ese sentido, el material tiene que ser autocontenido, con mayor información y con mucho más claridad. Entonces, este taller, esta actividad surge porque estamos en unos tiempos diferentes y debemos seguir generando aprendizaje. Así que yo los invito a disfrutar la actividad, a preguntar y a iniciar un trabajo de formación en esta línea de comunicar de mejor forma con material impreso, digital, que es lo que necesitamos hacer ahora. Así que muchas gracias, bienvenidos a todos y que les vaya muy bien. Agradecemos las palabras de la directora del proyecto de formación inicial docente de la UCM, Nancy Lepe, y a continuación, bueno, como lo decía la directora, esta charla es una experiencia nueva para la Dirección de Comunicaciones de la UCM, que está al servicio de la formación que entrega la institución. A continuación, la directora de Comunicaciones de la UCM, Orieta Dennett, se referirá a la mirada con la que la institución desarrolla esta tarea. Sí, estamos en directo, bueno, y al parecer tenemos un pequeño inconveniente con el audio de la presentación de la directora. Se me había... Ahora sí. Ahora sí, un pequeño inconveniente. Voy a rebobinar, todo son cosas que pasan en directo, mil disculpas. Primero era dar los agradecimientos, la bienvenida nuevamente, agradecer al proyecto Formación Inicial Docente, al profesor Monet, de la oportunidad de poder estar compartiendo con ustedes y entender también que la comunicación y la educación no son cosas tan distintas, que no van
están alejados, sino que son herramientas necesarias y complementarias. Y en la presentación de hoy día quiero mostrarles un poco de cómo la comunicación puede aportar a la educación, cómo hay estudios que ya están dirigiéndose en esa línea, y por supuesto invitarlos a hacer todas las consultas que quieran a través del chat. Las preguntas que no podamos responder en este evento en directo, me comprometo a responderlas a largo plazo, y también al finalizar vamos a compartir los correos electrónicos por si alguien tiene alguna duda, si tienen alguna iniciativa, alguna idea, poder hacer la realidad con el apoyo institucional, porque hoy en día el apoyo de todos es necesario, porque estamos en una crisis, en una situación sanitaria mundial, y que necesita el apoyo de todos y cada uno de nosotros para salir adelante. Y por supuesto que la educación ha sido una de las áreas más golpeadas en esto, y tenemos que avanzar para poder dar solución. Bueno, el título de esta pequeña presentación es Certidumbre en medio del caos, comunicar y educar en pandemia para el siglo XXI. ¿Por qué certidumbre en medio del caos? Porque tanto el área de comunicaciones como también la educación tiene que dar alguna certeza en medio de este mundo cambiante, en medio de estas cosas que nos comunican y a veces no entendemos por qué o qué está pasando o que va cambiando con el paso de los días. La idea es entregar un poco de certezas, porque también es una necesidad humana tener certezas para poder avanzar, y más aún desde el punto de vista de la educación. Como decía la profesora, estamos en un cambio de escenario total. El aula se expande. O sea, en definitiva ya no estamos en un ambiente pedagógico tradicional como es el colegio y la sala de clases, sino que estamos interviniendo otro ambiente que son los hogares. Esta misma charla, ustedes están desde sus casas, yo estoy desde la mía, preocupados de otros temas que hacen que se dificulte aún más el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero la verdad es que la virtualidad no es algo nuevo, no es algo que nació este año a raíz de la pandemia, es algo que venimos trabajando hace mucho tiempo, solo que no habíamos querido entrar de lleno a esta situación y la pandemia definitivamente nos empujó. Pero si algo que tenemos claro desde comunicación es que esto llegó para quedarse. O sea, la hibridación de clase, el trabajo más a distancia, son alternativas que son viables y que se van a mantener en el tiempo. Por lo tanto, nos hace pensar que tenemos que avanzar hacia esa dirección, a cómo trabajar pensando que vamos a tener estos contextos virtuales. Otra cosa que ya tenemos hace mucho tiempo es las TICs como extensión humana. Yo no sé cuántos de ustedes se han devuelto alguna vez a la casa cuando han tenido que salir porque se les quedó el celular, o no salen hasta que encuentren el celular. Es casi como las llaves y la billetera. Es parte de nosotros, también nos genera parte de la identidad, es parte de nuestro diario. O sea, cuando queremos buscar cómo va a estar el tiempo mañana, buscamos la aplicación. Si queremos buscar música, revisamos Spotify. Si queremos saber cómo están nuestros amigos, mandamos un Messenger o entramos a redes sociales. Es parte de nuestro quehacer diario y ya no concebimos la vida como era 30, 40 años atrás. De hecho, yo tengo una hija de 9 años que no entiende cómo la abuela vivía solo con radio, no había tele, ni internet, ni computador, y el YouTube, le pregunta. Entonces, ya las generaciones que vienen lo tienen integrado el trabajo con las TICs. Bueno, y así como les comenté que hay un cambio generacional, también hay un cambio de perfil de usuario de las TICs. Hay un perfil que es el consumidor, que recibe esta información y la asimila como realidad, que ustedes, si tienen madres, padres, gente mayor de 50, 60 años cerca, van a ver que si lo ven en la tele creen que es verdad, no, ni siquiera cuestionan eso porque salió por un medio de comunicación. Y hoy día que tenemos variados medios de comunicación, se hace aún más difícil, incluso con la aparición de las fake news, que son un problema latente porque se comparten a través de cadenas de WhatsApp, se envía información que no corresponde, no se revisa la fuente, por lo tanto pasa a ser un problema. Porque también está el otro perfil que es el prosumidor. El prosumidor es el que consume contenido, pero también genera contenido o desarrolla contenido. ¿A qué me refiero? Ven una noticia en televisión, hacen un meme, lo comparten en redes sociales, otro le agrega otra cosa, comparten una noticia y le agregan una opinión, sacan fotografías, comentan de sus viajes, hacen bromas. O sea, en definitiva están llenando la red con comentarios y con contenido generado propio. Incluso si les insta eso, porque se les pide su opinión, qué opinen de tal producto, qué les pareció tal restaurante, etc. En todo esto tenemos un proceso de infoxicación. Esto es un exceso de información que tenemos disponible. Como ven en la imagen, incluso esto afecta el contacto humano. O sea, podemos estar con muchas personas en un almuerzo familiar y están cada uno metido en su celular.
porque es tanta la información que llega, tanto lo que está dirigido a cada persona que se hace difícil trabajar con comunicaciones no mediadas. O sea, el problema no es la entrega de información, todo lo contrario, tenemos demasiada información y eso nos obliga a que tenemos que empezar a buscar formas que la gente pueda y tenga la capacidad de dar sentido a esta información, que sepa qué cosas son importantes, que puedan comprobar qué datos son reales o no, que tengan esta capacidad de cuestionar todo lo que están recibiendo. Citando a Yuval Noah Harari, nos cita que el profesor ya no solamente debe entregar más información, porque información hay mucha, sino que tiene que entregar estas herramientas para dar sentido, para comprender la información y, por supuesto, para poder saber qué es relevante y qué no. Para eso habla de las 4C, que son 4 competencias que deberíamos tener para el siglo XXI. El pensamiento crítico, o sea, la capacidad de cuestionar lo que estamos recibiendo. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Voy a buscar la fuente, voy a compartir esto, ¿será necesario? ¿Es prudente? La comunicación, es las habilidades que tenemos para comunicarnos. Y esto no solamente a través de competencias mediadas, sino que también en el cara a cara, en el día a día. Tenemos esta habilidad de comprender los espacios. En comunicación es sumamente importante el contexto, o sea, nosotros no tenemos la misma conversación dentro de una sala de clase que en una once con amigos. Por lo tanto, tenemos esa capacidad de diferenciar contextos, personas y mensajes para poder trabajarlo. La colaboración, que es una competencia sumamente necesaria. En este mismo evento estamos hablando de articulación entre distintas áreas que no necesariamente deberían trabajar juntas, pero que nos damos cuenta que si realizamos algo en conjunto es más beneficioso para los estudiantes, para la institución y para nuestro mismo trabajo. Y la creatividad, una competencia necesaria porque siempre nos están empujando a ser más innovadores, estar a la vanguardia, por lo tanto la creatividad como una forma de solución de problemas y generación de nuevos espacios es vital en este nuevo siglo. Patricio Meller también lo comentaba, o sea, el incremento de TICs también ha aumentado los requerimientos de las habilidades básicas. O sea, la comprensión lectora, 30 años atrás había que seguir instrucciones. Hoy día lo que necesitamos es que puedan leer, cuestionar, comprender, sacar información relevante y discriminar lo que no sirve porque hay demasiada información. Hoy en día los niños cada vez tienen a más temprana edad accesos a elementos digitales, acceso a información, a aplicaciones, a videos. Entonces, desde muy temprana edad ya hay que empezar a enseñar a discriminar y generar este pensamiento crítico. Y aquí viene una gran pregunta, especialmente para ustedes. ¿Cómo tener una educación inclusiva que respete los tipos de aprendizaje, los ritmos de los y las estudiantes? ¿Cómo incluir las TICs dentro de esto? El acceso a la tecnología es algo que ha estado en estudio por mucho tiempo. No es una respuesta que yo le venga a dar en este minuto, pero sí que es necesario poder comprender que vamos hacia ese camino, por lo tanto, quizá en un futuro ustedes que continúen, investiguen y avancen con esto puedan generar propuestas, pero es una pregunta que hay que tener siempre permanente. O sea, en periodismo y en ciencia, las preguntas son las que importan y uno siempre está buscando respuestas. Una de esas es la transmedia storytelling, una teoría que desarrolló Henry Jenkins, que habla que se generan elementos integrales de una obra, y esto está más pensado, Jenkins pensó más que nada en lo que es ficción. O sea, si ustedes se recuerdan y sacan grandes franquicias, por ejemplo, lo que es Marvel, Star Wars, Harry Potter, por dar algunos ejemplos, no solamente tienen el libro, no solamente tienen la película, tienen cómics, tienen videojuegos, tienen juegos de mesa incluso, y cada uno va contando una historia que todas en su conjunto generan un relato coherente y que no se contradice ni se sobreescribe, sino que genera un universo. Eso es lo que se llama transmedia y el storytelling es el relato, o sea, cómo yo voy relatando esta historia que genera coherencia y que tiene contenido. Es lo que estamos viviendo en el mundo del entretenimiento, pero también se ha desarrollado hacia el mundo de la educación. Si ustedes piensan, pueden desarrollar algún contenido que tenga distintas bajadas y distintos espacios. Esto estoy hablando a un nivel que sería ideal, pero también lo podemos desarrollar a baja escala. Por ejemplo, aquí me van a disculpar el ejemplo, las educadoras de párvulo son muy buenas para desarrollar estas teorías transmedia, pero a nivel de su aula, de su trabajo. Por ejemplo, están en el mes del mar en mayo y en ciencias les enseñan la fauna marina.
En música le enseñan la canción de En el alto mar. En historia a los niños le enseñan el combate naval de Iquique. Entonces con distintas piezas van generando toda esta estructura que es el mes del mar y le dan una coherencia y los niños tienen un relato coherente que no sienten que pasan de una asignatura a otra, sino que todo tiene un hilo conductor. Eso podría ser una forma, pero hay otras que también se pueden ir desarrollando. Aquí viene la competencia de la creatividad y la innovación. O sea, ustedes como futuros educadores van a este mundo, tienen que empezar a pensar cuando desarrollen contenido, tienen que ir de la mano de estas herramientas. Hay un estudio que se llama Transmedia Literacy, que es de Carlos Escolari, un académico de la Universidad de Pamplona. Él desarrolló un estudio para aplicar la transmedia a la educación enfocada especialmente a adolescentes, entre 14 y 17 años. Trabajó en un estudio con varios países en 4 continentes, con apoyo de varias universidades, y detectaron que ya no solo son 4 competencias, como señalaba antes, sino que son 9 competencias genéricas y hay 44 subcompetencias que existen en esta generación que trabajan en el transmedia, que son los llamados nativos TICs. En esa está la producción de material, el cómo hacen este manejo social o el manejo individual del tiempo, cómo generan contenido, cómo se desarrollan con la tecnología, qué tan cercanos son, su ideología y ética, cómo se pueden generar contenidos narrativos, si pueden generar arte, el tema estético, si son capaces de prevenir riesgos, los riesgos que se presentan dentro de un mundo digital, un mundo virtual. De lo que descubrió de esto es que no todos vienen con todas las competencias. No es algo que por nacer en tal generación vienen con tales competencias, sino que estas competencias se desarrollan con el tiempo, con el uso y con los contactos que tienen dentro de sus redes sociales, que se van entrando en distintos grupos. Por ejemplo, ahora que está TikTok, no todos trabajan con TikTok, pero sí les gusta consumir. Hay otros que desarrollan la actuación o la performance, como dicen en el estudio, pero hay otros que sí saben ocupar bien los filtros. Entonces, cada uno va generando sus propias competencias. La idea es que a través de la educación podamos desarrollar varias de estas competencias que son necesarias en el mundo del mañana. Abajo ahí, lo coloqué muy pequeño, pero después le vamos a hacer llegar la presentación, está donde pueden encontrar este estudio con más detalle, que es bastante interesante porque salió recién el año 2019, por lo tanto uno de los más recientes que hay en este momento. Bueno, y ahí pasamos. ¿Cómo lo hacemos? Porque suena súper lindo. ¿Cómo desarrollamos estas competencias? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tiene que ver la comunicación? Y aquí viene la propuesta del objeto de aprendizaje. Un objeto de aprendizaje es una entidad que se autocontiene, es decir, es como una especie de cápsula que puede ser en video, puede ser impresa, puede ser un afiche, puede ser un programa de radio, que entrega contenidos y que a la vez puede ser replicado. O sea, puedes poner play 1000 veces y te va a entregar el mismo contenido y te va a entregar los mismos objetivos de aprendizaje. Eso es un objeto de aprendizaje que se puede desarrollar y que también permite involucrarlo en distintas plataformas para que sea de libre acceso o también trabajarlo dentro de un currículo guiado como un profesor. Yo he visto que en este periodo de pandemia los profesores han sido sumamente creativos e innovadores, se han tenido que adaptar mucho en este proceso y han echado mano a este tipo de herramientas. O sea, ya la prueba no es la prueba escrita con las mesas en filita, sino que utilizan herramientas como Kahoot o Quiz.org para que tienen estos elementos de ludificación. O sea, que te entregan un premio, te dan aplausos cuando contestas bien, entonces le genera un incentivo al joven para querer hacer la prueba y esperar la siguiente, y en sí mismo el quiz se convierte en un objeto de aprendizaje, porque si me entrega retroalimentación y me dicen que me equivoqué, voy a ir aprendiendo y cada vez que voy intentando voy aprendiendo un poco más. Bueno, y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver los CM en esto? Bueno, nosotros, desde Comunicación y con el apoyo de la Facultad de Educación, hemos desarrollado objetos de aprendizaje tratando de colaborar tanto en las campañas masivas a público general como específicamente al público escolar. Aquí hay un post que hemos desarrollado que es accede gratuitamente a nuestro material didáctico para niños y niñas, porque lo tenemos a libre disposición en la página juntonoscuidamos.cm.cl como una manera de servicio y apoyo a los padres y madres cuidadores que están a cargo de niños y que no tienen acceso a este material, especialmente en educación parvularia, donde se hace más difícil un trabajo con virtualidad. Este es un ejemplo de una infografía que lo puse como ejemplo de objeto de aprendizaje. Esto nace desde una nota de prensa que sale publicada en los diarios, pero se toma, se extrae información y se coloca visualmente.
Entonces tiene distintos elementos. Yo sin necesidad de leer el título veo un hombre en bicicleta y ya sé que me están hablando de bicicleta, por lo tanto tengo la parte textual y la parte visual. Y aparte me entregan distintas informaciones que yo las puedo leer todas juntas, sin ningún orden en particular o por separado, y ya voy comprendiendo el mensaje. Y aparte me entrega un código QR donde si yo quiero o lo deseo, puedo ir a buscar más información y leer la nota completa. O sea, esto es un ejemplo de objeto de aprendizaje, pero para la comunidad en general, a través de una infografía. También hemos ocupado la teoría del storytelling, contar una historia o un relato para dar una información. Esto se ve mucho, por ejemplo, en el Pictoline. Si ustedes lo conocen o han visto historias que entregan información, pero casi como un cómics, donde a través de un relato que está perfectamente guiado, ustedes pueden conocer la historia y la información que se entrega al final. O sea, aquí entregamos el tema de la fake news, hablamos de la ansiedad que se genera, la desinformación, y ofrecemos el servicio de telesalud que está también disponible en la página juntonoscuidamos.ucm.cl. Además de eso, hemos trabajado con la Facultad de Salud y la Facultad de Educación, la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas y la Facultad de Ciencias Básicas para generar un programa de educación que se llama Franja Educativa UCM. Son programas de radio que son pequeñas cápsulas donde se entrega información y objetivos de aprendizaje para niños de primer ciclo básico, para apoyarlos en aprender de otra forma, porque no todos tienen acceso a internet, no todos tienen acceso a computador. Hay muchas familias que tienen un computador y son 3 hermanos. En cambio, la radio es una forma más fácil de acceder a este contenido y por eso, como una forma de servicio, se generaron estas piezas que están saliendo de lunes, jueves y viernes por Radio Chilena y que ha sido súper bien recibido. O sea, la radio nos ha enviado felicitaciones por el contenido que estamos desarrollando y por el trabajo que hemos realizado. Bueno, aquí tengo un pantallazo del Juntos Nos Cuidamos, porque aparte de eso hay contenido específicamente para prebásico, prekinder y kinder, con fichas que tienen su objetivo de enseñanza sumamente claro y también videos con fábulas que enseñan español e inglés, aparte de valores, y que son desarrolladas por la carrera de educación parvularia, con quien hemos tenido un gran trabajo. Este es un ejemplo de una de las fichas descargables, donde está el objetivo, la asignatura, los objetivos de enseñanza, un texto breve para guiar a los padres o al cuidador, y la actividad en sí, que con solo imprimir la ficha ya tiene todo el contenido que se requiere para realizarlo dentro de una sola hoja. Bueno, aquí les pego la taxonomía de Bloom, porque la verdad cuando uno piensa en esta era digital, si no solo nosotros no entregamos este contenido, sino que también instamos a que nuestros estudiantes generen su propio contenido como prosumidores, también podríamos generar instancias de evaluación o de aprendizaje, más que nada, donde van a aplicar la parte más alta, que es analizar, evaluar y crear de la taxonomía. Por lo tanto, lo estamos instando a utilizar su pensamiento crítico, a analizar información, a crear piezas que sirvan de educación. Por lo tanto, podemos trabajar en esta idea un poco más constructivista, generando contenido de un grupo a otro. Y para ir finalizando, ¿cómo podríamos utilizar esta comunicación aplicada a la educación? Primero, porque nos entrega más herramientas a este proceso de enseñanza-aprendizaje que podríamos utilizar a nuestro favor. Desarrolla las competencias que necesitamos para el siglo XXI. Hoy en día no concebimos nuestro mundo en 30, 40, 50 años más sin tecnología, y tenemos que pensar que los niños que estaban educando hoy día van a salir al mercado laboral en 12, 15 años más, 20 años más. Por lo tanto, se hace algo sumamente relevante. Y por sobre todo que se puede adaptar a distintas circunstancias, algo que estamos viviendo hoy día, algo que podía ser optativo o complementario, se vuelve nuestro foco principal a través de la enseñanza virtual, pero asimismo cuando volvamos presencial también se puede adaptar al aula, se puede adaptar como un contenido casual, como un videojuego, en distintas instancias. Por lo tanto, lo que queda es explorar, aprender y practicar. Eso es, muchas gracias. Agradecemos la presentación de la directora de comunicaciones de la UCM, Olita Dennett, y bueno, aprovechamos la oportunidad también para hacerle llegar la primera pregunta de parte de Alejandro. ¿Tener tanta información es garantía de educación en la que en el centro sea la persona humana? ¿Las TIC son la respuesta a las necesidades humanas? Creo que pensar que la educación es la salvación de la pandemia es un error. Es una mirada reduccionista de la educación. Por estos días han aparecido muchos estudios que plantean la necesidad del contacto real.
Eso es lo que hoy necesitan los niños, eso es lo que hoy buscan. Las herramientas son un apoyo, en ningún caso un fin. Esa es la pregunta que nos plantea Alejandro. Orita Dennett, directora. Bueno, en primer lugar, más que una pregunta, era una afirmación. Así que en ese caso, Alejandro, la verdad que no, nadie ha dicho que las TIC son una salvación. Las TIC son una herramienta que llegaron para quedarse. Ahora, obviamente necesitamos contacto humano, porque a través de las TIC nos contactamos con otro humano. O sea, uno no habla con el teléfono en sí, sino que yo lo utilizo el teléfono para hablar con otra persona, utilizo las redes para tener contacto con otras personas. Ahora, en este sentido, en el contexto que estamos hoy en día, claramente no podemos decir armar una reunión general, estamos en una oleada de contagios que tampoco podemos invitar a la gente que se reúne o que se junta, pero obviamente que es necesario. Emocionalmente necesitamos un contacto físico más cercano, pero claramente que tenemos que aprovechar las herramientas que tenemos pensando en un futuro, porque si bien como viene una pandemia, podrían venir otras circunstancias. El año pasado no fue pandemia, tuvimos estallido social que también hubo interrupción de clases, también se acortaron los tiempos. Por lo tanto, necesitamos herramientas para poder adaptarnos, porque el foco principal, y yo creo que ese es lo principal, es el joven, el estudiante, nuestro alumno, que tenemos que preocuparnos que tengan las competencias. El exceso de información es demasiado, y ahí voy a retomar esa parte de la pregunta, y por eso el pensamiento crítico, el desarrollar las competencias críticas, es necesario y es vital para un futuro. O sea, poder diferenciar de la información que se le está entregando, de lo que sirve, lo que no sirve, lo que es real, lo que es falso, aprender a identificar las fake news, es absolutamente relevante. Y por eso necesitamos ir trabajando con esto, entregándole la herramienta, acercándole de a poco. No basta con entregarle el celular a un niño y que aprenda solo. Estas son competencias que hay que ir enseñando. Y lamentablemente tenemos una brecha generacional muy grande. O sea, aquí se hablan de distintas generaciones. Los que son de generaciones más antiguas, como les decía, comprendían que todo lo que veían era real. Las generaciones que vienen ya comprenden que hay distintos medios. O sea, no voy a tomar todo lo que me diga Canva CL, o no voy a creer todo lo que salga como broma en The Clinic, como si fuese verdad, pero también hay contenido real en The Clinic. Entonces, ¿cómo discrimino y cómo me doy cuenta cuando es broma y cuando es real? Esas son competencias que tenemos que ir desarrollando para el futuro. No sé si respondo a tu pregunta, si quieres nos escribimos y conversamos más profundamente. Agradecemos el tiempo y la disposición de la directora de comunicaciones de la UCM, Orita Dennett. Y bueno, como sabemos, saber comunicar de manera efectiva es sin duda, puede ayudar mucho al momento de educar. A continuación, el diseñador del equipo de la Dirección de Comunicaciones, Luis Espinosa, nos compartirá recomendaciones desde el diseño para la educación y también nos compartirá una mirada global respecto al uso correcto de la marca UCM. Buenos días. Buenos días. Tal como había mencionado mi colega Enrique, mi nombre es Luis Espinosa, diseñador de la Dirección de Comunicaciones, y muy motivado de poder comunicarnos con estudiantes y académicos de estas tres importantes facultades de la universidad. Yo les vengo a hablar del uso de marca y elementos básicos de diseño al servicio de la educación. Son elementos conocidos por los estudiantes y académicos. Lo que yo voy a hacer es entregarles algunos fundamentos del por qué se produce esta transformación, y qué mejor hacerlo a través de conocer la transformación del logo antiguo al logo nuevo. Avanzamos a la lámina siguiente. El logo antiguo fue creado por el destacado pintor maulino Orlando Mellado, y dentro de los conceptos de diseño que él incorpora, usa la heráldica eclesiástica, ya que esta tiene connotación católica. Y en el logotipo, en la parte inferior, incorpora el texto Universidad Católica del Maule, para que los estudiantes entiendan de manera más simple. El isotipo es la imagen y el logotipo es el texto. Avanzamos a la lámina siguiente.
Aquí en esta lámina tenemos las fortalezas y debilidades que la Dirección de Comunicaciones hace de esta presentación de marca. Dentro de esa fortaleza estaba precisamente el escudo y las debilidades estaban en el texto precisamente que daba la sensación de falta de equilibrio e inestabilidad. Acá van a ver en esta muestra visual los estudiantes muchas de las aplicaciones que son parte de la historia, aplicaciones incorrectas, impresos, bordados, producto de algunas improvisaciones tal vez debido a la falta de normativa que regula el uso adecuado. Estas imágenes son una secuencia histórica que la DIRCOM nos motivó a encontrar una solución creativa. Bueno, acá en esta lámina, también conocida por muchos integrantes de la comunidad de la universidad, es una muestra visual de la falta de coherencia de logos de direcciones, facultades y escuelas con la marca UCM. Cada logo responde a una creación muy particular y no necesariamente considera aspectos institucionales, ya que no existe hasta ahora ningún tipo de restricción ni normativa de uso. ¿Avanzamos? Hay muchísima historia. Bueno, en esta lámina, esta es la segunda parte, es el comienzo de un gran desafío para la Dirección de Comunicaciones, por tomar en responsabilidad la creación de una nueva marca institucional. Si avanzamos 3 clics más, ahí nos quedamos con, esto es lo que motiva, el concepto de desarrollo es el eje central de esta transformación, porque indica transformación o evolución. En líneas generales, el desarrollo es el resultado del crecimiento. Identidad es lo que hacemos, imagen es lo que proyectamos. Y esta nueva creación lo que hace es recoger precisamente los aspectos más destacados, que lo vamos a ver en la lámina siguiente, de la marca anterior para transformarla en el logo institucional nuevo. Aquí tenemos alguna dificultad con respecto al color. El color de la UCM debiera ser azul, como el que aparece en la parte superior. Son las dificultades de pandemia. Estamos con Camila en 2 lugares físicos distintos, así que estamos intentando sincronizar este PPT. Bueno, tenemos ahí que el logotipo es el texto. El gran cambio es que acá en la nueva marca aparece Chile, ¿ya? Para dar la pertenencia, para ser visible en el fondo la proyección nacional. El isotipo nos habla de una estructura que protege el escudo, ¿ya? Y el círculo tiene una significancia de línea sin fin que da esa proyección nacional. La universidad se transforma y crece, y junto a ese crecimiento de la universidad es importante esta transformación también del logotipo. Hay una visión del mundo global presente acá también en la marca. Y otra novedad es el color. Se incorpora el color azul, un celeste un poco más intenso, que se complementa con el azul existente. Por lo tanto, en resumen, se recoge del logotipo anterior el escudo y se mantiene el mismo color Pantone, que es el azul. Esta muestra visual nos da cuenta de otras universidades que usan el círculo como parte de su identidad. Como había mencionado anteriormente, el círculo tiene una connotación católica, y esto no es ningún misterio, y es uno de los elementos que nosotros hemos recogido para nuestra institución.
Acá podemos ver cómo se muestra la funcionalidad del logo nuevo al identificar a las vicerrectorías de nuestra universidad y a la sede de Curicó. ¿Avanzamos? En esta lámina, en esta aplicación de marca, hay un equilibrio visual, ¿ya?, de todas las facultades. La unión del escudo con cada facultad fortalece la proyección de la imagen institucional, algo muy distinto a lo que existía antes, donde cada facultad tenía un logo propio y no necesariamente ello fortalecía la imagen de la institución. Avanzamos. En esta aplicación de marca podemos ver la coherencia formal que vincula la estructura circular de las carreras con el escudo UCM. Poseen elementos que identifican a cada una en el centro y es evidente la correspondencia a la institución. Bueno, acá nos encontramos con el uso de la marca institucional que interactúa uno o dos logos con facultades, comunidad de egresados. Si pinchamos lámina, clic siguiente, aquí aparece, por ejemplo, donde está con alguna facultad y con otras unidades en redes sociales. En este caso estamos viendo una aplicación de Instagram. Avanzamos. Lo mismo ocurre con Twitter. Son soportes frecuentes de lo que usan los estudiantes, también los académicos. Aquí podemos ver post history de uso en redes sociales. Y en esta área entramos donde dentro de los soportes que más utilizan los estudiantes y académicos, que es el uso de PowerPoint, y se mantiene el uso de la marca en la parte superior, en este caso en el ejemplo acompañado de una escuela y armonizando con los colores institucionales. Acá el documento Word nos muestra la opción de usar el logo facultad cuando se requiere sin la necesidad, tenemos aquí sin la necesidad de usar el logo institucional. Si ustedes ven en la parte superior aparece el UCM. Ese texto que es protagonista acá en la facultad deja de estar, dado que queda representada la institución en el escudo. Acá tenemos la tesis. Es el único soporte donde los estudiantes deben usar el escudo. No se aplica el logo UCM. Esto ocurre porque el escudo está destinado a soportes y documentos oficiales como bandera, título de egreso, las medallas, etc. Por lo tanto, en la tesis es el documento en donde los estudiantes, y esperamos todos lleguen al final de su carrera y puedan usar el escudo institucional en cada uno de las tesis que corresponde a cada carrera. Finalmente, comentarle a los estudiantes y docentes conectados a esta plataforma que para facilitar el uso y correcta aplicación de la nueva marca UCM, la Dirección de Comunicaciones ha dispuesto en una página institucional algunas versiones para descargar. Ahí la pueden observar ustedes, www.ucm.cl, entran a comunicaciones y aparecen diferentes versiones para descargar el logotipo institucional. Espero que esta comunicación les haya servido y quedo abierto a las preguntas que puedan hacer estudiantes y docentes en este momento. Perfecto, Luis. Gracias por tu tiempo y disposición. Quedamos atentos también a las inquietudes, a las consultas que nos puedan hacer llegar respecto a los estudiantes, los participantes de este evento, respecto al uso correcto de la marca UCM y algunos consejos, si quieren, respecto a cómo potenciar el diseño para la función educativa.
Enseñar, aprender y servir es la frase que engloba al proyecto de formación inicial docente de la UCM, el cual involucra el trabajo de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas, el trabajo de la Facultad de Ciencias Básicas y la Facultad de Ciencias de la Educación de la UCM. A continuación, el periodista José Tomás Montes, de la Dirección de Comunicaciones de la UCM, expondrá en relación al manual de estilo de la redacción que se usa en la institución y algunas recomendaciones generales respecto a la redacción. Bien. Bien, mi nombre es José Tomás Montes, yo soy periodista de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad Católica del Maule, y yo les voy a contar algunos aspectos que tenemos en cuenta nosotros los periodistas cada vez que hacemos una nota de prensa. Lo primero que les queremos comentar es que nosotros, al redactar un texto periodístico, una noticia, ocupamos varias técnicas, que son las que les voy a contar ahora, y esas técnicas a ustedes obviamente les pueden ser útiles en su vida diaria. Por ejemplo, para escribir un texto, para escribir un correo electrónico, les puede ser muy útil para ordenar sus ideas al momento de redactar, no sé, un trabajo, al momento de responder una prueba, etc. También, bueno, cuando ustedes ya ejerzan su labor profesional, obviamente el saber escribir correctamente y el manejar algunas técnicas que permitan de alguna forma hacer más sencilla la comprensión del lector de un texto, les va a ser muy útil. Lo primero que les voy a decir es que, bueno, la noticia es un relato de un suceso actual o reciente que se publica en algún medio de comunicación. Y esa noticia puede ser visual, la típica, una lectura en el diario, una lectura de algún sitio web, etc. Auditivo, por ejemplo, una nota en alguna radio, y también audiovisual, que es un video. Obviamente, nosotros cuando hacemos un video, lo primero que hacemos antes de es hacer un texto. Y ese texto también va redactado como de forma periodística. Dicho eso, es fundamental tener claro que para redactar una nota periodística hay tres características básicas. El primero es que el texto debe ser claro. ¿Qué significa eso? Que el texto debe ser sencillo, con un lenguaje preciso, y ojo, esto es muy importante, siempre teniendo en cuenta quién nos va a leer. En este caso, por ejemplo, bueno, ustedes lo saben mejor que nosotros, pero si ustedes van a escribir a estudiantes escolares, por ejemplo, que son de primero básico, el lenguaje que van a utilizar es muy distinto a si van a hacer una guía para estudiantes que están en segundo medio, por darles un ejemplo. Y obviamente, nosotros, los periodistas, al momento de redactar una noticia, también tenemos que considerar eso. Tenemos que tener muy claro quiénes van a ser las personas que van a consumir nuestro producto. El segundo es conciso. Siempre los textos deben ser lo más breve posible, ¿ya? Las frases tienen que ser cortas, y esto que parece muy sencillo, de repente se nos complica, que es una idea, un párrafo, ¿ya? Esa es la mejor manera de ir guiándonos para poder ser concisos al momento de redactar una nota de prensa, y nosotros nos guiamos siempre por lo más sencillo de todo, que es estructurar las frases con sujeto, más verbo, más predicado. Y por último, concreto. Esto es, de alguna manera, centrarse siempre en lo que es lo más importante. Antes de escribir cualquier cosa, un periodista debe pensar, ya, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo noticioso de esto? Y en eso centrarse, no quedarse tanto en los detalles porque tenemos que ser concisos en nuestros textos. Bueno, ya lo explicó nuestra directora de comunicaciones, vivimos en una etapa de infoxicación, hay mucha información dando vuelta, entonces obviamente nuestro público lector generalmente quiere ver notas cortas, quiere que en pocos párrafos le expliquemos una noticia, entonces obviamente el ser concreto y el ser conciso y el ser claro son cosas que tenemos que abordar. Ya, cuando tenemos eso, tenemos que ver cómo podemos ordenar la información. Y aquí, bueno, yo les voy a dar a conocer la técnica de la pirámide invertida, que es algo que ocupamos mucho los periodistas, que es, obviamente, todas las notas de prensa tienen un título, después tiene una bajada. No sé si se han fijado que debajo del título hay como dos líneas en el que de alguna forma se les da a entender de qué se va a tratar la noticia que van a leer a continuación. Después, en el primer párrafo, existe lo que se llama el lead, que responde a algunas preguntas como ¿qué ha pasado? ¿Cuándo ha pasado? ¿Dónde ha pasado? ¿Quién está involucrado? ¿Por qué ha pasado? ¿Y cómo ha pasado? En las siguientes slides vamos a hacer un ejemplo de eso, así es que para que yo se los voy a mostrar. Y por último, bueno, después del lead viene el cuerpo de la noticia, que es más o menos donde se desarrolla la noticia, y si es que da para más, se da información complementaria y algunos datos y detalles.
como les decía, vamos a ver un ejemplo de un lead. Yo tomé la primera noticia que tenemos en nuestro portal, ¿ya? Esa es si ustedes se meten a portal ucm.cl, van a encontrar esta como la primera noticia, que está titulada UCM anunció innovadoras carreras que diversifican la disciplina de la región, ¿ya? Y en el lead, aquí está, por ejemplo, admisión 2021. Al tiro se dice cuándo es, ¿ya? La Universidad Católica del Maule responde quién. Abre 5 nuevos programas. ¿Qué? ¿Por qué? Aportando al desarrollo de la región y el país. ¿Para quién? Para los jóvenes. Es decir, nosotros mismos pudimos, a través de una nota de prensa en el lead, que es el primer párrafo donde ya se empieza a desarrollar la noticia, responder las preguntas más fundamentales. ¿Y esto para qué va a servir? Va a servir para darle un contexto al lector de qué es lo que va a leer y de alguna forma él poder continuar con, de alguna manera, interesándose en lo que les vamos a ir contando a medida que vayamos desarrollando la noticia. Es muy importante escribir buenas historias al momento de elaborar notas de prensa. Si nosotros somos capaces de identificar qué es lo más importante, de hacer que las personas que lean algo se identifiquen con ese texto o se emocionen con ese texto, obviamente la persona que lee va a continuar interesado en lo que estamos diciendo. Si nosotros no tenemos esa capacidad, obviamente que, por lo mismo que explicaba antes Orieta, o sea, al existir tanta información dando vuelta, si yo no soy capaz de atraer, de enganchar a mi público, me va a dejar abandonado en la mitad de la lectura. Por eso, es muy importante fijarse en dos aspectos centrales. Uno, que la historia que queremos contar sea entretenida, tenga un gancho, y lo segundo es que esté bien escrita. Si nuestra historia es entretenida, pero está mal escrita, también. O sea, va a ser de alguna manera que nuestro público, a medida que la vaya leyendo, nos va a ir dejando, va a dejar de leer la noticia. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa que vemos un titular atractivo, nos ponemos a leer, pero está escrita de manera media enredada, que no se entiende muy bien para dónde va el periodista, y uno dice, ya, ¿sabes qué más? Me aburrí, cambio. O también pasa lo otro, que muchas veces tenemos una noticia redactada de una manera brillante, sin embargo no fuimos capaces de buscar un gancho atractivo para nuestro público, y nuestro público entonces ni siquiera se tomó el tiempo de abrir nuestra noticia. Por eso es tan importante fijarse bien en esos dos conceptos. Además, para lograr una buena nota periodística, bueno, lo primero que tenemos que hacer los periodistas, y en este caso, o cualquier persona que quiera escribir de algo, tiene que investigar y verificar la información. Bueno, para nosotros los periodistas, como les decía, es fundamental y clave el tema de la credibilidad. Si nosotros, por ejemplo, damos una noticia con información que está errónea, obviamente la credibilidad del medio de comunicación se pone el tiro en tela de juicio. Por eso es muy importante verificar cada uno de los datos que uno va a poner en su nota de prensa. También, tal como lo decía ahorita, existe demasiada información dando vuelta. Entonces, obviamente, una de las labores más relevantes que tienen los periodistas es buscar, limpiar y organizar y analizar los datos que hay. ¿Ya? Sobre todo el tema de analizar los datos es fundamental, porque como los datos están en la web disponibles para todo el mundo, la tarea más relevante que hace el periodista es analizar esto y desde ahí generar una noticia de los datos que tiene. El mensaje tiene que ser claro, eso ya se los conté, de acuerdo al tipo de público presente en distintos canales. Obviamente, un relato, si es un poco lo que decía ahorita con la transmedia, el relato tiene que ser coherente, sin embargo, tiene que ser diferente. Si yo voy a hablar si voy a leer el libro de Harry Potter, tiene un cierto relato. Sin embargo, el cómics, obviamente, tiene que ser más corto, tiene que ser tomando los aspectos esenciales de la historia, no puede ser con el mismo texto. A eso nos referimos. Y por último, algo clave en el periodismo es redactar rápido. Obviamente la competencia es ardua, hay montones de medios de comunicación, las redes sociales están siempre muy bien alimentadas, entonces es necesario redactar muy rápido, pero siempre asegurándose que lo que está publicado es correcto. Muchas veces más vale la pena que nos gane otro medio de comunicación que tenía la noticia, que la saque antes, a que nosotros saquemos algo que está con información equivocada, por el tema de la credibilidad que les explicaba anteriormente. Aquí vamos ya entrando un poco más de lleno a las recomendaciones que hacemos nosotros como dirección de comunicaciones a cualquier persona que quiera escribir un texto. Ya más allá de que sea una nota de prensa o no, es importante tomar
tomar algunas cosas que nosotros, bueno, tratamos de ir llevándolas día a día también. El primero es evitar el uso de anglicanismos, ¿ya? Hay veces que no se puede, por ejemplo, si vamos a hablar de pendrive, no tiene una traducción en español, o por lo menos no muy conocida. También lo mismo que si vamos a hablar de un software, por ejemplo. Pero sí, muchas veces se utilizan palabras que sí pueden ser habladas en el español, como el workshop, que puede ser una jornada de trabajo, como mail, que es un correo electrónico, etc. Usar frases cortas. La idea es fijarse de que los párrafos sean acotados, no más allá de 20 palabras por párrafo. Lo que les decía un poco antes, sujeto, verbo, predicado. Siguiente idea, siguiente párrafo. La idea es ir así. Luego, ajustarse a los tiempos verbales que suceden en realidad. Muchas veces los medios de comunicación y los correos electrónicos y toda la información que está dando vuelta está escrita en presente, siendo que hubo cosas que ya sucedieron. Entonces, bueno, una recomendación que hacemos nosotros como dirección de comunicaciones es justamente intentar de que eso no suceda. O sea, si lo que ocurrió en pasado, ponerlo en pasado. Y por último, evitar redundancias clásicas como en el mes de junio, el día martes. Todos sabemos que el martes es un día, que junio es un mes. Entonces, evitar ese tipo de cosas que lo único que hacen es de alguna manera entorpecer nuestro discurso. Ya. Nosotros cuando redactamos siempre tenemos presente varias cosas que bueno, que aquí están desarrolladas. Lo primero es qué es lo que queremos comunicar. ¿Ya? Eso es lo primero que siempre nos preguntamos cuando tenemos que escribir algo. ¿Ya? ¿Qué queremos comunicar? Después, ¿a quién le vamos a dirigir esa redacción? Después de eso, lo que hacemos es organizar las ideas. En un papelito uno va tomando y va diciendo ya. Entonces lo primero que voy a decir es esto, después de esto se desprende aquello, y así uno en una especie de esquema ya tiene como desarrollado su idea, su texto de lo que va a escribir. Después de eso, al momento de escribir cualquier cosa hay que desarrollar un borrador. Recordamos siempre otra vez lo de las frases cortas, no más de 20 palabras por frase, siguiendo la estructura sujeto, verbo, predicado. Después, hay algo que es muy importante, que es el uso moderado y adecuado de los adjetivos. Muchas veces, sobre todo esto se da en el periodismo deportivo, por ejemplo, se exageran algunos adjetivos, se habla de triunfos épicos, se habla de hazañas, etc., siendo que muchas veces no es tal. Entonces, obviamente, como consideración, nosotros decimos que siempre hay que tener mucho cuidado con los adjetivos. Las cosas no siempre son tan grandes, ni tan maravillosas, ni etcétera. O sea, tenemos que, de alguna forma, ajustarnos a la realidad, porque eso es parte también de la credibilidad que está en juego cada vez que nosotros escribimos algún texto. Los signos de puntuación también son fundamentales. Recuerden el uso de las comas, de los punto y coma, punto final, punto seguido, etcétera. La ortografía también es clave, o sea, cualquier texto que tiene mala ortografía de alguna manera habla mal de la persona que está escribiendo el texto, y entonces obviamente la persona que lo lee también es como un poco molesto recibir un texto con mala ortografía. Entonces, bueno, hoy en día existen los programas computacionales que ayudan mucho para eso, pero también traten siempre de, si tienen alguna duda, buscar cómo se escribe la palabra. Si no encuentran cómo se escribe la palabra, por último, ocupar un sinónimo. De alguna forma, asegurarse de que la ortografía esté correcta. Revisar la redacción, eso es clave, siempre. Siempre ustedes, cuando escriban un texto, ojalá en lo posible, léanlo, y si tienen impresora a mano, imprímalo y léanlo. Eso obviamente ayuda a que muchas veces la redacción mejore mucho. Hay muchos errores que suceden porque uno tipea mal, y después uno cuando lee muy de memoria, entonces como que no se da cuenta de los errores de redacción. Entonces por eso es muy importante darse el tiempo de siempre estar revisando y chequeando para que el texto vaya con la menor cantidad de faltas posible. Obviamente, al momento de redactar, siempre tenemos que ser claros y con un tono de formalidad. No podemos redactar como hablamos, eso es más o menos lógico. O sea, nosotros al momento de escribir tenemos que ser de alguna manera formales, y tenemos que ir siguiendo una idea que esté hilada. Por eso es lo mismo que les decía, o sea, organizar las ideas y después al momento de escribirlas darle un tono más formal. Y por último, y esto es clave y nosotros lo seguimos en comunicaciones, pero como lo tenemos marcado a fuego, por decirlo de alguna manera, es que otra persona lo lee antes de publicar cualquier cosa. Nosotros, antes de publicar cualquier nota de prensa, la escribe un periodista, la redacta un periodista, y después le pide a otro colega que por favor le revise la nota, y de esa manera nos aseguramos de que esta tenga la menor cantidad de errores posible.
¿ya? Obviamente que si van a escribir, por ejemplo, un correo importante, sería buenísimo que se lo manden a algún amigo, algún familiar, lo que sea, pero que de alguna forma esto vaya visto por alguien, porque nos va a servir para arreglar varios errores, ya sea de ortografía, de redacción, hasta incluso de orden de las ideas, que pueden ser muy útiles para que al momento de ya publicarse o salir, o etcétera, vaya muy claro. Como mensaje final, les decimos que mejorar la forma en que se comunican con sus estudiantes beneficiará el proceso formativo. En ese sentido, lo importante y lo que queremos recalcar acá es que escribir bien, obviamente, va a hacer que ustedes se comuniquen mejor con sus estudiantes. Y eso, obviamente, va a hacer que los estudiantes se beneficien y van a entender mejor lo que ustedes están solicitándoles. Eso es, quedo atento a si tienen alguna duda, sugerencia o algo que nos quieran comentar a través del chat. Muchas gracias, José Tomás Montes, por tu presentación. Y con este espacio ya estamos cerrando, ¿cierto?, esta mañana en la que compartimos distintas miradas de la comunicación que se desarrolla en la Universidad Católica del Maule y cómo esta también puede estar al servicio de la formación y de la educación del país. Agradecemos a todos y, como les hemos compartido ya, quedamos a su disposición a recibir sus inquietudes, sus comentarios, tanto en la caja de chat como en los correos que les vamos a dejar apuntados acá en el mismo evento. Así que tengan todos muy buen día.